Muy bien, entonces como les decía, lo último que hemos visto es este tema de la inducción electromagnética, ¿cierto? Entonces, quiero que veamos unos cuantos ejemplos, unos cuantos videos de, de prácticas o de demostraciones de cómo esta inducción electromagnética se puede aplicar y cómo podemos conectar ese campo magnético variable con la generación de energía eléctrica. Entonces, si me permiten, voy a presentarles por aquí esta, esta visualización. Bien, entonces la primera que vamos a ver primero esta. Una bobina inducida con una lámpara. Bien, entonces allí lo que tenemos es una bobina y esa bobina está conectada a un péndulo. En el extremo de esa bobina, que es un arreglo de varias espiras conductoras, está conectado entonces, tenemos acá en la parte inferior la bobina conectada al péndulo y en el otro extremo tenemos un bombillito. Ese péndulo se va a hacer mover entre los polos magnéticos de un imán permanente. Entonces la idea es mirar cómo, a medida que vamos cambiando la velocidad, se va a afectar o se va a generar una cantidad diferente de corriente. Y eso se va a visualizar en la intensidad del brillo que va a tener la, la bombilla cuando se ilumine. Entonces va a continuar aquí nuevamente el... ¿Están escuchando el sonido del video o no? No, Reproduzcalo de Juan. nuevo. A ver. No, no escucho. ¿No se escucha? Ah, ok, listo. Entonces, permítame, yo le hago una cosa. Entonces ahí lo que decían en el video es que el, si se mueve lentamente el péndulo, el bombillito no reacciona de ninguna manera. No, también, ¿o qué, Juan? ¿Cómo? ¿Tú hablas chino también? ¿Habla chino? No, ese no es chino. Pero espérate que se me... Y ahora se paró, listo. Se supone que cuando lo hace un poco más rápido, se produce un poquitico de corriente eléctrica y se alcanza a visualizar algo de luz allí. Sin embargo, es en este último, cuando realmente lo hace pasar rápidamente por entre los polos del imán, que se alcanza a visualizar que el bombillito efectivamente sí se está prendiendo. ¿Sí? Y observen que las primeras oscilaciones, cuando el péndulo pasa rápidamente, el bombillo se enciende, pero después de unas cuantas oscilaciones, cuando el bombillito o cuando el péndulo ha reducido su velocidad, ya el bombillito deja de prenderse. Entonces, ese es uno de los ejemplos que nos muestra que precisamente es esa variación de cómo varía el flujo magnético a través del espacio que está generando la bobina o del área que está encerrada por la bobina, que efectivamente nos está generando una corriente en la bobina, ¿sí? O sea, aquí lo que tenemos con ese primer video es que
la velocidad de rotación o la velocidad del desplazamiento del péndulo va a estar relacionado con cuánta corriente se está produciendo. Y eso lo vemos con la intensidad del brillo de la bombillita. Bien, vamos a mirar este otro, que es un anillito saltarín. Aquí lo que tenemos es, en la parte central, una bobina que tiene una gran cantidad de espiras y está conectada a un variador de voltaje de corriente alterna. O sea, le estamos conectando a esta bobina una corriente alterna. En el lado derecho tenemos tres anillitos. Un anillito que está hecho de cobre, un anillito que está hecho de aluminio y otro anillito que también está hecho, no recuerdo si es de aluminio o de cobre, vamos a verlo en un momento, pero que tiene una característica. Tiene una ranura en el cuerpo del anillo. Es decir, les voy a presentar, a ver, les muestro un momento. Yo creo que es más fácil verlo en el video, para que veamos la ranura y veamos que no es un anillo que es continuo. Entonces, acá miren que se posiciona el anillo. Esa bobina tiene un núcleo, que es toda esta barra que tenemos acá en el centro, que está hecho de hierro. Y cuando se enciende la corriente, cuando se hace pasar corriente por la bobina, lo que se esperaría es que se genere, ¿cierto?, un campo magnético. El efecto que tiene el hierro allí es precisamente garantizar o incrementar que las líneas de campo magnético se vayan a concentrar por el cuerpo, por el cuerpo de la barra de hierro, ¿cierto? A lo largo de ese cilindro. Y entonces miren que al encender, cuando se enciende la corriente, se desplaza ese anillo. Ese anillo se desplazó por efecto de qué? Porque precisamente estamos teniendo un campo magnético que es cambiante en el tiempo, que lo que hace es, sobre el área que está encerrando la espira, inducir una corriente. Pero esa corriente se va a inducir de tal manera que su efecto o que el campo magnético que ella genera va a generar el signo opuesto al al de el flujo de campo magnético que está ingresando producto de la bobina que está en la parte inferior. Entonces siempre van a tener la polaridad opuesta, entonces se va a repeler. Y entonces es por eso que se levanta. Si nos dimos cuenta allí, cuando se hizo el experimento con con un anillo de aluminio, esa corriente y ese campo magnético que se genera en el aluminio es de una intensidad suficiente para hacer volar el anillito de aluminio, que es, por ser menos denso que el cobre, pues va a pesar menos. Entonces es capaz de salir disparado. Este último es el anillito. Es un anillito también de aluminio, pero con una ranura como la pueden observar allí. Entonces, ¿qué efecto tendrá la ranura? ¿Qué creen ustedes que pase con la ranura? ¿Quiénes dicen que es posible que salga disparado más arriba porque tiene menos peso? Pues es que de pronto por esa ranura no escaparían como todo el campo, ¿Cómo escaparían todo el campo? porque ya no está encerrado en una superficie, sino que ya tiene una salida. Se podría pensar de esa manera, pero realmente no es exactamente esa la razón. Lo que pasa es lo siguiente.
Miren lo que va a ocurrir. Vamos a verlo primero y después lo intentamos explicar. ¿Listo? Sí, miren que no se movió para nada, no se desplazó nada, ni trató de siquiera levantarse. Vamos a mirar este último y ya luego discutimos cuáles son las particularidades de ese experimento que acabamos de ver con el anillo saltarín. ¿Listo? Entonces, este último tienen el mismo anillo completo de aluminio, pero lo metieron en un recipiente que tiene nitrógeno líquido. O sea, llegaron y lo enfriaron a 77 Kelvin, que es la temperatura a la cual el nitrógeno líquido o permanece, ¿listo? Bien. Entonces, ¿qué fue lo que vimos allí precisamente, cierto? Con el anillo de cobre eh, se levantaba cuando se encendía la bobina. Entonces, acá lo que teníamos era lo siguiente. Teníamos un núcleo de hierro y teníamos una bobina. Vamos a tratar de pintar esa bobina, ¿cierto? Que era una colección de espiras aquí amarrada en la parte inferior. Y eso se hacía pasar o se conectaba a una fuente generadora de corriente alterna. El símbolo para la corriente alterna, así como pintábamos las baterías con dos líneas paralelas, una más larga que la otra, es esta que tenemos acá. Es esta eh, forma como sinusoidal. Listo, entonces miren que lo que tenemos allí es precisamente que cuando estemos o cuando encendamos esa corriente alterna, se va a generar un campo magnético que va a variar. Mire que en el primer ejemplo, en el primer experimento, lo que se colocaba era un anillito completo de cobre. Sí, este es el anillito de cobre. Si nos damos cuenta que lo que está pasando allí, lo que tenemos es que precisamente vamos a tener un campo magnético cuyas líneas van a estar concentradas debido a la presencia de ese núcleo de hierro. Entonces digamos que este campo magnético va a ir así en este momento, ¿sí? Y eso haría que la corriente en qué dirección se, se tenga que inducir. Si ese es el campo magnético de la espira grande, sobre el anillito se tiene que inducir una corriente de tal manera que se oponga. Esta sería la corriente inducida, de tal manera que su campo magnético se intente oponer al que le está entrando. ¿Sí? Pero miren una cosa, miren que se utiliza precisamente una corriente alterna por una razón muy sencilla. Si utilizáramos una corriente directa, una corriente que no cambie en el tiempo, el campo magnético generado por la por la bobina grande, únicamente va a apuntar hacia arriba. Y una vez se establezca, entonces ya va a ser constante en el tiempo. Pero si tenemos una fuente de corriente alterna, ese campo, el que se está generando por la bobina, va a estar haciendo esto. Vamos a ponerlo por acá con otro verde. Vamos a indicar que lo que está haciendo ese campo magnético es cambiar en el tiempo. ¿Sí? O sea, el campo magnético generado por la espira grande cambia en el tiempo su dirección de acuerdo a la frecuencia con la que esté generando o eh, con la que esté cambiando esta fuente. Y entonces la corriente inducida
Ya no solamente va a ir en este sentido, sino que va a ir también en el otro sentido, ¿sí? La corriente inducida, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la dirección en la que el campo externo está variando, el campo que está generando la bobina. Y entonces el campo que se está induciendo también tiene que cambiar su sentido. Entonces, de esa manera se forma o se genera el equilibrio en el anillito. Con el caso del aluminio, lo que pasa es que no se logra establecer un equilibrio entre las fuerzas de repulsión del campo magnético de la espira y del campo magnético que tiene el anillito. Entonces, es tanto la repulsión que se genera que sale volando. Y con el otro, con el último caso, no con el, bueno, con el penúltimo más bien, donde teníamos el anillito abierto. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa espira que tenemos allí también va a experimentar que se está induciendo o que hay un campo magnético que está cambiando. No es que el campo magnético se esté logrando escapar por esa ranurita. Lo que está pasando es que la corriente que se va a generar allí va a encontrarse por acá, digamos que va en ese sentido, y va viajando en el material, va viajando en el aluminio, que tiene baja resistividad. Pero cuando llega acá, se encuentra un espacio que está hecho de aire, y el aire, como ustedes recuerdan, tiene una muy alta resistividad. El aire es dieléctrico, salvo que tenga una diferencia de potencial entre los extremos o un campo eléctrico, perdón, de más de 3 millones de voltios por metro. Y ese no es el caso en esta situación. Entonces, no hay flujo de cargas en esa región. O sea, acá no vamos a tener flujo de cargas. Y al no tener flujo de cargas, entonces no se establece un campo magnético que se oponga al campo magnético cambiante de la espira principal. ¿Listo? Entonces eso es lo que pasa cuando tenemos la ranura. Y en el último caso, lo que estamos teniendo es cuando se está enfriando, vamos a pintarlo por acá, cuando volvemos a poner el anillo, después de que lo enfriamos, cuando lo metemos en el nitrógeno a 77 Kelvin, recuerden que la resistividad, o más bien la resistencia de los materiales, depende de la temperatura, porque a menor temperatura es menos las vibraciones atómicas o las vibraciones de las partículas que están formando el material, y entonces los electrones se pueden mover con mayor facilidad. Y si se reduce la temperatura, entonces se reduce la resistencia. Entonces, menor temperatura equivale a menor resistencia eléctrica. Y recuerden que la ley de Ohm nos decía, en este caso lo vamos a escribir en términos de la fuerza electromotriz inducida, que esa fuerza electromotriz era la corriente por la resistencia. Si yo logro reducir esa resistencia para mantener la misma fuerza electromotriz inducida, la corriente se va a incrementar. Listo. Y al tener una mayor corriente, entonces voy a tener un campo magnético mucho más fuerte. Y por esa razón es que ese anillito saltarín salía disparado cuando se metía en el nitrógeno líquido. ¿Alguna duda con respecto a eso? Ninguna. Para todos está siendo claro. Es importante que sea claro para que después todos tus fenómenos
de inducción electromagnética que estamos viendo, pues los podamos interpretar adecuadamente. Y precisamente eso es lo que necesitamos entender, ¿cierto? Lo que necesitamos que en el examen tengamos muy claro. No se trata, muchachos, de resolver todos los ejercicios que nos aparezcan. Se trata de entender muy bien la fenomenología para que al momento de enfrentarnos a un problema entendamos qué es lo que está pasando. Miren que no lo hemos mencionado explícitamente, pero ya en este momento sabemos cómo funcionan las tarjetas de crédito, por ejemplo, o las tarjetas débito. ¿Cierto que sí o no? ¿O todavía no sabemos? Yo creo que hay como una idea vaga de momento, pues, pero no estamos seguros porque digamos que cuál sería digamos que las tarjetas tienen la banda magnética, ¿cierto? Sí, Entonces se supone que los cajeros deben estar generando un campo electromagnético o eléctrico y al pasar la tarjeta debe haber una transferencia de datos, supongo. miren que usted ya ese fenómeno lo conoce. Ahí verá. Vamos a imaginarnos que acá tenemos, ¿cierto? Esa tarjeta con la banda magnética. Esa que tenemos ahí, la banda magnética. Si ustedes observan la ranura que tienen, o cuando uno tiene que pasar una tarjeta de estas con banda magnética, el dispositivo viene como formado por un par de cuerpos, y acá en la parte interior, bueno, así no se pasaría la tarjeta. La tarjeta la tendríamos que pasar, digamos, de forma vertical. Ya se me desorganizó esto así. Mira, tengamos la misma banda. Sí, miren que de acuerdo a cómo está configurado esa ranura, por acá en la parte interna hay un dispositivo, un par de, un par de cuerpitos metálicos. Si no los han visto, la próxima vez que vayan a un cajero, por favor, obsérvenlo. O la próxima vez que utilicen un datáfono para hacer un pago con tarjeta, por favor, observen qué es lo que tenemos allí, ¿sí? Una de las cosas importantes de formarnos como ingenieros es entender cómo la tecnología está funcionando. Entonces, observen que lo que tenemos allí es una cabeza lectora. Esa cabeza lectora que tenemos allí no es otra cosa que unas espiras, una serie de espiras conductoras muy sensibles, hechas de un material pues, que es bastante sensible a los campos magnéticos. Y no es una sola, son varias bobinitas las que están allí. De algún modo recuerdan eh, o le hacen a uno recordar las cabecitas lectoras que tenían las cintas de los cassettes. Los cassettes también funcionan exactamente igual, las caseteras. Sí, recuerden que la cinta de un cassette no es otra cosa que una cinta donde la información se guarda en un medio magnético, que es la cinta. Cuando estamos grabando, lo que tenemos son unas espiras que van a modificar los dominios magnéticos de esa cinta. Lo mismo estamos haciendo con la tarjeta, con la información en la tarjeta. Estamos grabando los datos del tarjetaviente, ¿cierto? Del dueño de la tarjeta, los datos de la cuenta, para que luego se puedan acceder y uno pueda realizar la transacción que vaya a realizar. Entonces, ¿por qué se necesita físicamente que la tarjeta ingrese y haga un movimiento desplazándose por toda la ranura? ¿Por qué no simplemente es poner la tarjeta y ya, y dejarla allí quieta? Porque hay que hacer ese movimiento de desplazamiento.
¿Cuál es el Que hay que efecto? generarle una corriente inducida. Porque precisamente si acá en este caso, si nosotros pensamos esa banda, vamos a pintar la banda de otra manera. Es decir, acá tenemos la banda magnética. Y la banda magnética la podemos interpretar como si fueran imanes orientados en una cierta dirección. ¿Sí? Digamos que cada uno de esos elementos que tenemos allí es un imán. Entonces estaría generando un cambio del campo magnético. Entonces lo que estamos haciendo es, al momento de desplazarla, induciendo en diferentes regiones para las diferentes bobinas, induciendo cambios eléctricos o estamos induciendo corrientes pequeñitas. Si miremos esto como más cerquita, acá lo que tendríamos sería de alguna manera una corriente que se está induciendo y que se puede medir y que va a estar asociada en diferentes puntos precisamente a la información que está dentro de esa tarjeta. Entonces, precisamente lo que teníamos allí es un dispositivo que cuando nosotros movemos un imán, estamos moviendo un campo magnético, estamos variando el flujo magnético en el interior de cada una de las espiras que forman la cabeza lectora. Entonces, de esa manera, estamos logrando que se genere una corriente y esa corriente es la que tiene la información. Listo. Bien, miremos, hablemos un poquito de otro fenómeno que está asociado también con la inducción electromagnética que se conoce como el de corrientes de Eddy. Las corrientes de Eddy a veces también se conocen como corrientes parásitas, ¿sí? Entonces, si de pronto no han escuchado de las corrientes de Eddy, de pronto han escuchado de las corrientes parásitas en un sistema eléctrico. Entonces vamos a imaginarnos que lo que tenemos es un disco conductor sólido. Cuando hablamos de un disco conductor sólido, no necesariamente estamos hablando que esté hecho de un material ferromagnético, ¿sí? Funciona con cualquier tipo de material conductor. Supongamos que este disco puede ser un disco de cobre, por ejemplo. Conductor sólido. Digamos que puede ser cobre, puede ser aluminio, puede ser cualquier conductor, ¿sí? Y lo que estamos haciendo con ese conductor es hacerlo pasar por un campo magnético generado, por ejemplo, por un imán permanente. Entonces, digamos que ese imán está por aquí y por acá tenemos un polo norte. Entonces, acá lo que vamos a tener, pues, el imán me quedó como mucho más grande, en la parte inferior. Listo. Entonces, tenemos un polo norte y un polo sur. Y entonces, eso lo que nos va a generar va a ser un campo magnético que va a apuntar del polo norte al polo sur. Observen que lo que tenemos acá es un campo magnético que no está cambiando en el tiempo. Sin embargo, lo que vamos a hacer es hacer que este disco, pase muy rápidamente por en medio del campo magnético que está formando ese imán permanente. En el momento en que ese disco empiece a atravesar las líneas de campo magnético, lo que va a empezar a ocurrir es que vamos a tener un flujo magnético que va a cambiar en el área del disco. ¿Cómo así? Miren que inicialmente, vamos ahora a copiar esto aquí. Cuando el disco empieza a atravesar y se está desplazando en ese sentido, en esta región, inicialmente, vamos a pintarla de otro color. En esta zona de aquí, vamos a empezar a tener líneas de campo que están cambiando
en el espacio del material conductor. Y entonces lo que tenemos allí es un flujo magnético que está cambiando sobre el área del disco, y sabemos que cuando hay un flujo magnético cambiante, entonces van a aparecer corrientes o van a aparecer, ¿cierto? Va a aparecer una corriente de tal manera que se va a oponer al cambio de ese flujo que está apareciendo. Entonces, en este caso, en la dirección en la que está ingresando el disco, el flujo magnético está aumentando, entonces tiene que aparecer una corriente inducida en el disco de tal manera que se oponga a ese desplazamiento. Miren que el flujo magnético con la dirección del campo magnético en esa dirección requeriría que el campo magnético que se genere apuntando hacia abajo. Entonces, es como si aquí adentro tuviéramos una corriente que se va a inducir en este sentido. Sí, esta es la dirección de la corriente inducida. Esto me estaba quedando tan grande. Esta es la corriente inducida. Juan, una pregunta. Cuénteme. En las líneas de transmisión que están siendo generadas pues, con corriente así, estas estarían generando un campo magnético, ¿cierto? Las líneas de transmisión. Sí. Entonces, al acercar algún metal a esos alambres, estaríamos como pudiendo inducir corriente, o eso no es posible. Si lo estás acercando y hay un desplazamiento, a ver, si simplemente lo estás acercando, estarías teniendo un conductor en un campo magnético. A medida que lo vas acercando, sí podrías tener la inducción de la corriente. Pero una vez te detengas, ya no habría más corriente inducida. Lo que tiene que ocurrir es que haya un desplazamiento o un movimiento relativo entre los dos, entre el campo magnético que está generando la línea de corriente, pues la línea de alta tensión, y ese conductor que estás acercando. Ah, listo. ¿Y esto no podría ser como aprovechado de alguna manera? Ya que pues por ahí estamos cambiando el campo magnético y generando, ¿o no? De hecho se aprovecha. Terminamos este tema y hablamos un poquito de eso, de formas de utilizar esos campos magnéticos o esos corrientes que se van induciendo. ¿Listo? Listo, gracias. Bien, entonces acá lo que tenemos, observen, es una corriente inducida. A medida que el disco va atravesando más, pues entonces en las regiones en donde el campo o el flujo magnético más bien sigue aumentando, se va a seguir induciendo corriente en este sentido. Pero miren que una vez el disco empieza a salir, vamos a repetir esto, y vamos a pintar ese disco un poquito más adentro. Así que soy capaz de cogerlo completo. Digamos por aquí, más o menos. Por ahí estaría bien. Entonces vamos a imaginarnos que lo que está pasando aquí, el disco se siguió moviendo. En esta región del lado izquierdo, pues vamos a tener todavía flujo magnético incrementando y corrientes en este sentido. Pero en esta otra región del lado derecho, donde el flujo magnético empieza a disminuir, entonces la corriente, ¿en qué dirección se generará? ¿En qué dirección creen ustedes que se va a generar la corriente? Hola. En el sentido contrario. Como ya está saliendo, tiene que generarse en el Eh, centro, eh, contrario. exactamente, como ya está saliendo, entonces la corriente que se va a generar sobre el disco o en el material metálico que está atravesando el campo magnético va a ser en el sentido contrario, para tratar de evitar que se reduzca el flujo magnético. Entonces, sobre el mismo material vamos a tener regiones donde las corrientes van en un sentido y van en el otro. En términos prácticos, ¿eso qué es lo que hace?
en términos prácticos, lo que hace es generar un calentamiento en el material. ¿Por qué se genera ese calentamiento? Ese calentamiento se está generando precisamente porque estamos disipando una cierta potencia. Y si recuerdan ustedes, la potencia la potencia eléctrica va a ser el producto entre la fuerza electromotriz inducida y la corriente que tengamos allí. O en términos solo de la corriente y la resistencia, va a ser la corriente inducida al cuadrado por la resistencia. Entonces, si el material tiene una resistencia muy bajita, esencialmente no vamos a disipar ningún tipo de potencia. Pero en los materiales conductores, que sí tenemos una resistencia, esa resistencia lo que va a hacer, o ese calentamiento, se va a producir a expensas de la energía cinética. Y entonces lo que vamos a obtener es que efectivamente el disco atravesando por ese campo magnético va a sufrir un calentamiento y ese calentamiento va a generar que el disco se vaya reduciendo su velocidad. Ese fenómeno se conoce como frenado magnético. Este es el principio de funcionamiento de los frenos magnéticos. Les voy a mostrar entonces un experimento, pues más bien una simulación. ¿Dónde la tengo? Aquí está. Están viendo la animación que les estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Igual. Listo. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Miren que lo que tenemos es un par de bobinas al lado izquierdo y otro par de bobinas al lado derecho. Esas bobinas están conectadas de tal manera que cuando se cierra el circuito, vamos a tener una corriente. En este caso es una corriente directa, no es una corriente alterna. Y esa corriente directa lo que va a hacer es pasar por una de las, o entrar, digamos, por el terminal positivo, ir por las 600 espiras que tiene esta primera bobina, salir, conectarse a las 600 espiras, salir, conectarse a las 600 espiras, salir y así. ¿Listo? Entonces miren que va a formar, o sea, eso se hizo de esa manera para garantizar que las espiras por todas las bobinas esté corriendo la misma corriente. Luego, pegado de cada uno de los centros de las espiras tenemos unos núcleos y esos núcleos entonces van a quedar, de acuerdo a la orientación que tiene cada una de las espiras, van a quedar formando un imán permanente. A ver, miremos. Bueno, lo que hice fue cerrar el circuito. Entonces, bueno. Bien, tenemos dos péndulos. Esos dos péndulos van a ser dos láminas de un material conductor que puede ser, por ejemplo, cobre. Este del lado derecho está completo y el del lado izquierdo es como si fuera una peinilla. Tiene ranuritas. Entonces miren que cuando se sueltan los dos péndulos, ellos van a empezar a oscilar y sus oscilaciones van a continuar. En este momento no tenemos el circuito funcionando. O sea, esto de acá no es un imán todavía. Claramente se observa pues que ellos oscilan y la oscilación va a ser variable a pesar de que tienen la misma forma geométrica externa. Como este tiene unas ranuritas, pues va a tener una masa menor y por lo tanto el periodo de oscilación va a ser diferente. Pero miren que aproximadamente la amplitud de la oscilación sí es considerablemente similar. Ahora miremos qué es lo que ocurre cuando cerramos el circuito. Ahí activamos los imanes. Ya hay corriente circulando y entonces miren que cuando soltamos
nuevamente los péndulos, ¿qué deberíamos esperar? ¿Ustedes qué creen que va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con el que tiene las ranuras? Los valores, supongo que seguirá oscilando de igual manera y el que está completo creo que va a tener una amplitud de oscilación más grande. El que está completo tendrá una amplitud de oscilación más grande. Pues yo creo que el que está completo no se va, pues no se va a mover. Bien, observen que el que tenemos completo se frenó, mientras que el otro siguió su oscilación. ¿Por qué razón ocurre eso? Esencialmente por el efecto de las corrientes parásitas o de las corrientes de Eddy. Al momento de soltarlos, el que está completo empieza a generar corrientes que disipan su velocidad rápidamente. ¿Sí? Si nosotros miráramos ese péndulo, en el momento en que se empieza a desplazar, entonces dentro de su... En todo el cuerpo se va a generar ese tipo de corrientes que van a ir frenando al objeto. Y recuerden que las corrientes no solamente van a ocurrir en ese sentido, sino también en el otro, a medida que vamos abandonando esa región donde tenemos el campo magnético. Entonces, tanto unas como otras corrientes, o sea, la corriente que va en un sentido y en el otro, van a generar que se establezca o que, o que se disipe la energía cinética. Mientras que en el otro caso, ese que tenía las ranuras, supongamos que sea como así, miren que a medida que se empieza a desarrollar una corriente, se va a encontrar una región donde hay aire. Se desarrolla la corriente y hay aire. Ah, pero se puede desarrollar una corriente por aquí chiquitica. Sí, se puede desarrollar una corriente chiquitica por ahí. No tendría problema. Solo que sería una corriente que tendría la limitación de no ser tan, de no ser tan grande y de no poder generar un campo magnético que se oponga al, al desplazamiento o al flujo magnético variable que está teniendo esta oscilación cuando está cayendo, ¿cierto? Sí, observen que este hace dos, tres oscilaciones y se frena inmediatamente, mientras que este continúa, ¿sí? Y la amplitud de este se detiene rápidamente. Listo. Bien. ¿Dudas con respecto a ese experimento? Juan, yo tengo una pregunta. Dime. Porque el que parece pues como una peinilla no se detiene en algún punto. O sea, yo pensé que uno se iba a detener más rápido que el otro, pero parece que el de la peinilla no se detuviera. No, eventualmente él se detendrá, bien sea por el efecto de esas corrientes pequeñitas que se producen entre los dientecitos de la peinilla, o bien sea porque se genere algún tipo de fricción y rozamiento con el aire, pero él se detendrá. Mira que, a ver, les vuelvo a presentar la ventanita. Ay, se me hizo.
Mira que, por ejemplo, allí, ahí no teníamos nada de fricción, ¿cierto? Pues o nada de frenado magnético. Si yo quito esto, pues obviamente él va a seguir ligeramente más rápido, pero si esperamos el tiempo suficiente, él va a llegar al punto en el que se va a detener. Y la razón por la cual se detendría es porque precisamente la fricción con el aire pues lo frenaría. Era allí, si te das cuenta, está empezando a reducir su amplitud de oscilación. Ah, listo, Juan, ya entendí. Muchísimas gracias. Listo. Listo, ahí se frenó ya del todo. Bien, vamos a mirar otro ejemplo, otro videito más bien. Y a ver, entonces les presento nuevamente. Este dividido. Este es exactamente la misma situación que acabamos de visualizar. En este caso, por ejemplo, el péndulo. ¿Sí? Este es un disco de cobre. Observen que cuando pasa por la mitad el imán, se frena. Este segundo está hecho de madera. Entonces en la madera no se van a desarrollar corrientes de ningún tipo. Si es un anillito conductor, pues también se va a frenar. Y si es un anillito con la ranura, en este caso ya no se va a frenar, ¿cierto? Ya sabemos por qué. Si se enfría, miren que cuando se enfrió, se frena mucho más rápido. La razón es que las corrientes que se generan son mucho más intensas por la resistencia tan bajita que va a tener. Listo. Y ahora les voy a mostrar otro video también de corrientes. Ay, listo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este, el del tubo de corrientes de Eddy. Entonces tenemos dos tubos. Uno está hecho de vidrio, el otro está hecho de aluminio. Entonces se van a introducir por sus tubos estos dos cilindros. Observen que cuando se sueltan por el tubo, pues uno esperaría que ellos caigan y golpeen, si uno los suelta simultáneamente, que golpeen al mismo tiempo. ¿Sí? Como efectivamente ocurre. Y ahora lo van a hacer al revés. Este que está blanco es en realidad un imán, mientras que el negro es simplemente un material, ¿cierto? Una barrita metálica que no está magnetizada. Entonces, cuando se sueltan, observen lo que va a ocurrir. Ya cayó la que estaba en el vidrio y ahora ya cae el que estaba en el material, en el tubo de aluminio. ¿Por qué razón creen ustedes que ocurra eso? ¿Por qué no caen simultáneamente? Por lo que nos acaba de mostrar que eso ralentiza el movimiento. O sea, ya no sería que el péndulo se ralentiza su oscilación, sino que ralentiza su caída. Okay. Exactamente. Entonces, lo que estábamos viendo en el tubo, vamos a dibujarlo por aquí.
Llamemos el tubo de corrientes de Eddy. Entonces, si está hecho de un material conductor, digamos, este es el tubo. Cuando el imán va cayendo, entonces, esencialmente lo que tenemos allí es un campo magnético que está cambiando en el tiempo, ¿sí o no? Vamos a pintar aquí unas cuantas líneas de campo para que entendamos qué es lo que está pasando. Entonces miren que a medida que el imán va cayendo, podríamos pensar en una región del tubo como si fuera un anillito. Como si una región del tubo fuera un anillito por aquí. Sí, recuerden que ahí lo que tenemos es una sección del tubo. Lo hemos cortado ahí por la mitad para ver qué es lo que está pasando. Entonces, si consideráramos el tubo completo, el anillito sería como este. Entonces, a medida que el imán va cayendo, observen que el flujo magnético está cambiando por allí. Y entonces tendríamos que tener una corriente que se induzca y que apunte en la dirección que impida el incremento de ese flujo magnético. Y entonces, esa corriente, ¿cómo tendría que ser? Tendría que ser de tal manera que se oponga o que me genere un campo que se oponga a ese flujo magnético que está incrementándose. Y entonces, de esa manera, lo que está haciendo es esas corrientes que se van a generar sobre este anillito, ¿sí? Lo que van a hacer es precisamente impedir o disminuir la velocidad con la cual está ejerciéndose la caída de ese imán, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual el tubo, a pesar de que no está hecho de un material ferromagnético, también siente una influencia por el campo magnético permanente del imán, que está cambiando en el tiempo toda vez que está cayendo en un movimiento de caída, ¿cierto? En un movimiento gravitacional. Bien. Otra de las características que vamos a tener con respecto a la inducción electromagnética es el funcionamiento de los cargadores inalámbricos. Ustedes han visto que últimamente los teléfonos celulares de alta gama ya no se tienen que cargar necesariamente conectándoles un cable, sino que uno los pone sobre una plataforma y allí se cargan. ¿Sí han visto eso? Sí, Igual. Entonces, ¿eso cómo funciona? Pues según lo que hemos estado viendo, supongo que se genera un campo eléctrico inducido sobre la batería de forma que la esté cargando, pero pues ya eso tiene que ser más como unos componentes nuevos de batería, ¿no? No necesariamente va a ser un componente nuevo de batería. Realmente no hay nada distinto de lo que ya hemos visto, ¿sí? Entonces, supongamos que este es el celular. Entonces, digamos que este es el celular. Y este es el cargador. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace es precisamente dentro del cargador ubicar una bobina, una serie de hilos conductores. Entonces, para ver eso, vamos a separar un poquito el celular. Entonces, dentro del celular, dentro del cargador, lo que va a haber es una bobina.
conectada obviamente pues al circuito, a una fuente de corriente. ¿Cómo tendría que ser esa corriente? A ver si ustedes se dan cuenta cómo tendría que ser. Entonces acá hay una bobina. Dentro del celular tiene que haber otra bobina. Y esa bobina pues va a estar conectada ahora sí al circuito de la batería, al circuito que carga la batería. Entonces esto va a estar internamente conectado a la carga de la batería. Digamos que acá entonces va a estar. Pero esto es un circuito aparte, ¿listo? Entonces miren que cuando tenemos una bobina pegada de otra bobina, si yo estoy haciendo que el campo que me produce una de ellas me induzca corrientes en la otra, entonces yo puedo tener una carga inalámbrica. ¿Cuál es la condición para que tengamos un cambio o una inducción sobre la bobina? Digamos, esta es la bobina número 1 y esta es la bobina número 2. Para que la bobina número 1, la energía que ella está generando, pues le induzca una corriente o una fuerza electromotriz a la bobina número 2 y se carga efectivamente la batería. ¿Qué se les ocurre a ustedes que tiene que pasar? ¿Cómo tendría que ser esa corriente sobre la bobina 1? En contra de las manecillas del reloj, pues como para que se induzca un campo hacia arriba, pues un campo magnético hacia arriba y la otra bobina lo empiece a percibir y empiece a generar pues la corriente arriba en la bobina 2. Pero entonces mira que eso sería solamente mientras el campo magnético está variando. Una vez el campo magnético se establezca, ya quedaste listo. Sí. Entonces necesitamos que el campo magnético esté cambiando. ¿Cómo podemos cambiar los campos magnéticos? Con corriente alterna. Con corrientes alternas, ¿cierto? Entonces, los flujos magnéticos los podemos cambiar, bien sea generando desplazamiento físico entre los objetos. En este caso, por ejemplo, podríamos tener una bobina que me genere un campo magnético permanente, pero entonces tendríamos que sacudir el celular para arriba y para abajo en ese campo magnético, ¿cierto? Y eso pues no va a funcionar realmente. O podríamos, la otra forma sería hacer que cambiara el área, tampoco sería un poco viable porque tendríamos que incrementar o reducir el área de las espiras. Y por último, la última manera que podríamos hacerlo es modificar el campo magnético haciendo que la corriente que produce el campo magnético esté cambiando. Entonces acá esto va a tener, la respuesta sería tener un campo o una corriente alterna, de tal manera que el campo magnético que esa primera bobina me produzca, pues tenga un sentido, ¿sí? O tenga el otro sentido. Y entonces, ahora sí, cuando tengo la otra bobina en presencia de esta, pues esta bobina va a sentir que hay un flujo de campo magnético que está entrando. Entonces la bobina produce corriente en una dirección que se oponga. Que cambió de sentido y entonces ahora está saliendo. Entonces la bobina simplemente cambia de sentido. ¿Dónde está, digamos, la parte de la magia para poder cargar la batería? Pues que por acá, en esta región, pues tiene que haber un circuito y ese circuito se tiene que encargar de que esa corriente alterna se convierta en corriente directa. Eso se llama un circuito rectificador, pero eso ya se sale, digamos, de los alcances del curso de
de física, electricidad y magnetismo. Eso ya lo ven quienes verán los cursos de circuitos. ¿Cierto, Santiago? Sí, señor. Listo. Entonces, en ese caso, pues quienes vean los cursos de circuitos van a ver de circuitos de rectificación y cómo convertir una corriente alterna en corrientes directas. Pero esencialmente es eso. Estoy haciendo que un campo magnético que se está induciendo en uno me induzca una corriente en el otro. Y entonces ya no necesito conectar un cable directamente para cargar la batería, simplemente ubicar el celular en el punto adecuado. De hecho, no sé si ustedes viven un poquito enterados de estas cosas de tecnología. Los últimos iPhone que salieron tienen algo que se llama el MagSafe, creo que así lo llamaron. Un conector que se llaman MagSafe. Es el tipo de conector que ellos desarrollaron. ¿Qué es el tal MagSafe? Simplemente lo que hicieron fue poner, si este es el celular, lo que hicieron fue poner unos imanes en forma de anillo. Entonces están muy bien orientados sus polos norte y sur. Norte y sur, norte y sur, ¿sí? De tal manera que cuando lo monten en la base cargadora, esa base cargadora va a tener la misma configuración de imanes. Y entonces, ¿qué es lo que van a garantizar de esa manera? Van a garantizar que el celular se ubique en la posición óptima para que la carga sea lo más rápida posible. Porque ¿qué ocurre con los cargadores convencionales? Que si usted pone el celular, pero no lo pone exactamente en la posición en la que se carga mejor, entonces las bobinas pues no se van a traslapar completamente, sino que van a quedar parcialmente traslapadas. Entonces la carga no va a ser tan eficiente, no va a ser tan rápida. Listo. Vamos ahora, de pronto hay alguna duda con respecto a eso. Eso que me estabas preguntando ahorita, José, acerca de cargar acercando algo a una corriente. Es precisamente esto. Esto es una aplicación de una carga ayudándose del campo magnético variable en una bobina, ¿listo? O en una corriente que se está conduciendo por alguna parte. Andrés estaba preguntando que si algo de eso usan los maglev. Algo de eso usan los maglev, sí, pero de los maglev yo voy a hablar un poquito más adelante, de pronto en la próxima clase. Listo. Bien, vamos a devolvernos un poquito en el tiempo. Vamos a devolvernos un poquito a cuando estábamos hablando de las diferentes ecuaciones de Maxwell. Y habíamos dicho que la ley de Ampère no era realmente una ecuación de Maxwell completa. ¿Por qué razón? Vamos a considerar una situación particular, vamos a considerar una situación en la cual tenemos un capacitor. Entonces vamos a pintar aquí un capacitor, como lo hemos pintado hasta el momento. ¿Listo? Entonces para nosotros un capacitor eran un par de placas conductoras que si nosotros recordábamos la parte de circuitos, habíamos dicho, ellos están conectados a los hilos conductores y entonces cuando tenemos una corriente, en el momento en que se está cargando el capacitor, pues vamos a tener una corriente que está circulando. Esa corriente, recuerden que no ocurre dentro del capacitor, ¿cierto? Dentro del capacitor lo que tenemos es un material dieléctrico, que puede ser bien sea el vacío, puede ser aire, puede ser un material como el vidrio o el plástico o algún tipo de material, pero esencialmente lo que vamos a tener allí
es que las cargas eléctricas, ¿cierto? Vamos a tener cargas negativas que se van a estar acumulando acá, sobre el interior de esta cara, porque recuerden que, que la corriente que estamos pintando como I es la corriente convencional. Entonces, en la cara interna se nos están acumulando son los electrones, que están siendo atraídos a esa región. ¿Por quién? Están siendo atraídos porque del otro lado hay un potencial eléctrico más alto. Entonces, la llegada de esos electrones lo que está haciendo es generar que acá nos queden cargas positivas, porque los electrones que estaban sobre esa placa conductora migraron y un electrón que estaba por aquí, pues simplemente se fue por allá hacia el terminal positivo de la batería. Dijo, me voy de aquí. Y entonces dejó atrás las cargas positivas. Y una vez teníamos esa configuración, pues una vez teníamos eso, es como si tuviéramos un campo eléctrico entre las placas del capacitor. ¿Sí? Si nosotros lo que vamos a hacer es considerar, entonces, consideremos ahora que ese capacitor, siempre nosotros habíamos considerado que las placas del capacitor eran placas rectangulares. Vamos ahora a considerar como si esto fueran unas placas circulares, es decir, como si esto fuera el radio de las placas. ¿Cómo sería entonces nuestro capacitor? Sería algo como este estilo. La placa de la derecha y acá conectado a una cierta distancia, pues la placa de la izquierda. Pero eso es esencialmente lo que vamos a tener. El capacitor de radio R. Sabemos entonces que en esta cara de acá se nos están acumulando las cargas positivas sobre la superficie del conductor. Y en la otra superficie vamos a tener las cargas negativas. ¿Qué es lo que ocurre? También si recordamos de cuando estábamos hablando de los campos eléctricos, habíamos dicho, ¿cómo es el campo eléctrico dentro de un capacitor? Digamos, la magnitud del campo eléctrico de un capacitor de placas plano paralelas no era otra cosa que sigma. ¿Y qué era lo que habíamos dicho que era sigma? Era la densidad superficial de carga sobre epsilon sub 0. ¿Sí? Y cuando hablamos de dieléctricos, habíamos dicho que esto era la carga libre y habíamos hablado de una constante dieléctrica, kappa. ¿Y se acuerdan de todo eso? ¿O les estoy ahí hablando un poco en chino? Listo. Yo sé que algunos de pronto han dejado eso por allá en la trastienda mental, pero entonces traigámoslo por ahora a este momento. Entonces tenemos allí la magnitud del campo eléctrico. Si recordamos esa densidad de campo eléctrico, esa densidad de cargas, densidad superficial de cargas, lo habíamos definido como las cargas sobre el área que teníamos. Entonces, si tenemos un capacitor que tiene esa geometría circular, pues entonces la magnitud del campo eléctrico no sería otra cosa que la carga que llamamos carga libre sobre capa y sobre el área, capa epsilon 0 y el área de las placas, que era pi, por el radio al cuadrado. Sí, entonces esa es la expresión que nos indica cuándo o cuánto será la magnitud del campo eléctrico. Hasta ahí yo creo que no hemos dicho nada nuevo, nada raro. Cuando vimos carga y descarga de un capacitor, dijimos que la corriente
empezaba a disminuir a medida que el capacitor se iba cargando. Llegábamos a un punto en el cual decíamos, la corriente va a ser cero cuando el capacitor se carga completamente. Pero en el momento en el que nosotros todavía tenemos carga del capacitor, entonces podemos hablar de que esa corriente es precisamente, esa corriente es cómo está variando la carga libre en el tiempo. Eso no es otra cosa que lo que nosotros conocemos como la corriente, cómo está cambiando la carga o una variación de carga en el tiempo. Entonces observen que de allí, si nosotros obtenemos la variación temporal del campo eléctrico, porque el campo eléctrico, si depende de la cantidad de carga, pues entonces dependerá de cómo varía. No será un valor constante en el tiempo, sino que a medida que se va cargando el capacitor, el campo eléctrico va también a aumentar. Entonces, de esta expresión, si nosotros sacamos la derivada temporal, lo que estamos diciendo es, vea, el campo eléctrico, o la variación de la magnitud del campo eléctrico más bien, en el tiempo, no va a ser otra cosa que ¿quién? Que cómo está cambiando la carga libre en el tiempo, y todos esos otros factores eran parámetros. Esto es la corriente, y los otros factores eran parámetros que son constantes. La constante dieléctrica dependerá del material que tengamos entre las placas, epsilon sub 0 es una constante, y el área también es una constante. Entonces acá tenemos simplemente una expresión en la cual estamos diciendo el campo magnético tiene esas características. Bien, cuando ya no hay cambio del campo magnético, lo que estamos diciendo es que la corriente es cero, cuando ya no hay variación. No quiere decir que no hay campo eléctrico, hay campo eléctrico todavía. Solo que ahora la corriente va a ser cero y entonces ya no va a haber cambio perdón, cuando la corriente se hace cero, ya no va a haber cambio en el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, cuando I es cero, el DE, llamémoslo DE dt o DE dt, ya no va a estar cambiando. ¿Listo? Entonces lo que estamos diciendo es que la magnitud del campo eléctrico es constante. Entonces, mientras estamos cargando el capacitor, tenemos cambio en el campo eléctrico, diferente de cero. ¿Eso qué tiene que ver con lo que hemos visto hasta ahora? Pues, si nosotros recordamos, la ley de Ampère lo que nos permitía era calcular el campo magnético en un punto por fuera o en un punto que estaba a una cierta distancia de una corriente. Entonces vamos otra vez a pintar el capacitor. Vamos ahora a pintar el capacitor aquí. Tenemos por acá las placas. Y sabemos que por aquí viene una corriente. Sabemos que también la corriente viene por acá, ¿cierto? A medida que se está cargando el capacitor, ¿qué es lo que está pasando? Miren que dijimos, bueno, toda esta zona de acá se está cargando con cargas negativas, con electrones que están llegando en la dirección opuesta a la corriente. Toda esta zona empieza a cargarse de cargas positivas. Pero es como si la corriente estuviera viajando sobre ese conductor. ¿Sí? Esto es la corriente ubicando esas cargas positivas en esa región. Y esa es la corriente trayendo cargas, ubicando las cargas negativas
desde las placas, ¿cierto? Si nosotros consideramos un punto por aquí, tenemos esto el punto P1, ese punto P1 va a estar a una distancia R pequeña. ¿Cómo hacemos para determinar el campo magnético a esa distancia en el punto P1? ¿Sí recordamos cómo se hace? Pues se podría hacer también con Biot-Savart, ¿no? O también con la ley de Ampere. Se podría hacer con Biot-Savart y se podría hacer con la ley de Ampere, exactamente. Vamos a hacerlo con la ley de Ampere. Listo. Entonces, si lo estamos haciendo con la ley de Ampere, miren que lo que tenemos allí no es otra cosa que un punto que está ubicado a una distancia R de una cierta corriente. Entonces, la ley de Ampere lo que nos dice es, usted traza una amperiana. Esa amperiana está encerrando una cierta área. Vamos a ver dónde está esto. ¿Sí? Esa amperiana está encerrando una cierta área. Y entonces, la ley de Ampere lo que nos decía era algo así como usted recorre en un lazo cerrado el producto de quién? Del B.dl, donde este L es una trayectoria sobre el lazo cerrado, se hace el producto punto entre el campo magnético y el vector de desplazamiento sobre esa trayectoria, y eso tiene que ser igual a quién, eso tiene que ser igual a mu sub 0 por las corrientes que estén penetrando la superficie que está pegada de ese lazo cerrado, pegada al lazo cerrado. Y entonces cuando hacemos esa superficie, si decimos, bueno, vamos a suponer entonces que voy a tomar diferenciales de desplazamiento en este sentido y que el campo magnético en un punto va en esta dirección, entonces me doy cuenta que lo que estoy haciendo no es otra cosa que recorrer esa frontera de esa superficie en la misma dirección en la que el campo magnético está andando, ¿cierto? El campo magnético en ese punto, de acuerdo a la ley de la mano derecha, va a apuntar tangente a esa región, ¿sí? Miren entonces que tomamos esa amperiana, esa superficie o esa ruta alrededor del hilo conductor de forma circular, digamos, a propósito. No lo tomamos de manera arbitraria, que es lo que precisamente la ley de Ampere nos dice. Que tomemos lazos cerrados que sean lo más simétricos posibles, de tal manera que cuando evaluemos ese B.dl en toda la trayectoria, pues eso no será otra cosa que, cuando decimos B.dl, esto se va a convertir en ¿quién? En la magnitud de B y la integral de el dl en toda la trayectoria. Y esa integral del dl, pues no es otra cosa que sumar todas las contribuciones de tal manera que yo esté recorriendo toda esta trayectoria hasta que llegue al mismo punto, para que esto me quede una trayectoria cerrada. De hecho, esto lo puedo pintar así con esta, indicando que es una integral de línea en toda una trayectoria que se cierra. Listo. Y cuando hago eso, entonces miren que lo que llegamos no es otra cosa que decir que el B.dl es la magnitud de B y esa trayectoria es 2pi por r pequeñita. Pero eso es lo que es igual a mu sub 0 por la corriente que está penetrando. Miramos la superficie que está pegada. Es que
precisamente esa superficie que le pegamos a ese lazo cerrado es la corriente I. Entonces, mu sub 0 por I. Y entonces, ¿cierto? Podemos concluir que la magnitud del campo magnético en el punto P1 es ¿quién? Es mu sub 0 por I sobre 2pi por R. Eso era lo que habíamos hecho cuando hablábamos de la ley de Ampère, ¿cierto? Ahora vamos a mirar otro punto. Miremos otro punto por acá. Vamos a copiar esta situación tal cual. Vamos a llevárnosla hasta aquí. Intentemos hacer lo mismo, porque se me vino una integral. Vamos ahora a tomar un punto diferente. Un punto que esté también a una distancia r, pero que esté por aquí. El punto P2. Y entonces cuando tomamos el mismo punto, el punto P2, entonces decimos, el punto P2 está a una distancia r pequeña. Vamos a hacer lo mismo, exactamente igual. Y ahora vamos a tomar una amperiana que va a ser una trayectoria cerrada que va a tener entonces pegado una superficie. Entonces miren que no hemos hecho nada distinto. Vamos a tener una superficie y vamos a aplicar la ley de Ampère, ¿cierto? Entonces vamos a decir, bueno, según la ley de Ampère, entonces la integral de línea del producto entre el campo magnético y dl va a ser igual a mu sub 0 por I. Y nos damos cuenta de lo siguiente. Vamos a evaluar la integral de línea y decimos, bueno, vamos a suponer, ¿cierto? Uno podría suponer que el campo magnético allí también tiene esa misma dirección. ¿Por qué debería ser distinta, sí o no? Que el campo magnético por aquí pues viene en este sentido y estoy tomando los diferenciales del dl a lo largo de la línea o de la curva cerrada que estoy tomando. Entonces miren que apuntando a lo mismo, entonces uno dice, bueno, entonces la magnitud del campo magnético no va a ser otra cosa que esto por 2pi por r, y esto va a ser igual a mu sub 0 por I, y entonces uno dice, listo, el campo magnético, la magnitud del campo magnético en P2 es mu sub 0 por I sobre 2pi r. Pero momento, entonces dice uno, pero ¿qué es lo que está pasando acá en la parte central? En la parte central tenemos un problema, y es que en esta superficie, en toda esta superficie que tenemos acá, no tenemos una corriente que esté penetrando esa superficie. Esto vale 0. Entonces uno que dice aquí, entonces el campo magnético ahí vale 0. No tiene sentido, ¿cierto? Aquí hay algo que está raro. Porque, hola. No sé si ahí me estoy metiendo mal, pero o sea, con la ley de Faraday, que también está ahí correlacionada con el campo eléctrico, y como en ese capacitor almacena energía con el campo eléctrico, no, pues sí, se podría hacerlo por ahí, o como, ¿Se podría hacer qué, perdón? pues calcular el campo magnético como con la ley de Faraday, que tiene esa relación con el campo eléctrico. Porque en el capacitor pues está generando un campo eléctrico, ¿no? El capacitor me está generando un campo eléctrico, pero es que mira que la ley de Faraday nos dice es que un campo magnético que cambia en el tiempo nos genera una corriente en un conductor. Eso es lo que nos dice Faraday. Faraday nos dice, necesito un campo magnético que esté cambiando en el tiempo. Y acá no tenemos un campo magnético que cambie en el tiempo. Tenemos un campo eléctrico que cambia en el tiempo. Y entonces ahí Faraday no aplica. Pues aquí tenemos... Y en el caso de que fuera una corriente alterna, ¿ahí se podría hacerlo algo así o por ahí no entra? Todavía tampoco podemos llegar. Es que precisamente a eso es lo que vamos a llegar en esta clase, ¿cierto? A que miremos qué es lo que está pasando. Bien, entonces miren que llegamos a una contradicción, ¿cierto? Esto está contradictorio. Vamos a volver a evaluar el punto 1. Sí, otra vez. Pero ya no lo hicimos. Sí, hagámoslo otra vez, pero ahora distinto. Vamos a hacerlo entonces ahora de esta manera.
vamos a decir, vamos a borrar esto por aquí, borramos todo esto por aquí, no lo necesitamos por ahora. Bien, vamos a volver a evaluar el punto 1. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de superficies o de, más bien, trayectorias cerradas y superficies abiertas, dijimos, una trayectoria cerrada es la frontera de una superficie abierta. ¿Sí se acuerdan que habíamos dicho esa definición en esos términos? Y si no se acuerdan, pues entonces, por favor, hagan el acto de fe. Lo que les estoy diciendo es cierto. Matemáticamente, una superficie abierta tiene como frontera una trayectoria cerrada. Entonces, bien, esta es la trayectoria cerrada que definimos para evaluar la ley de Ampère en ese punto. Sin embargo, miren que nosotros siempre tomábamos la fácil. Habíamos dicho, no, pues la trayectoria está cerrada, es un círculo alrededor de la línea de corriente y la superficie es la superficie plana. Pero recuerden que esta ley de Ampère me debería funcionar para cualquier superficie que yo tome. Y ahora vamos a tomar la superficie de esta manera. Vamos a meter una superficie como si fuera una bolsa. Y entonces ahora mi superficie va a tener esta geometría, ¿cierto? Va a tener la forma circular o la frontera circular por fuera, pero va a tener esa forma de bolsa. Y entonces ahora decimos, listo, vamos a volver a aplicar ley de Ampère. Y entonces decimos con la ley de Ampère, bueno, es que la integral de línea cerrada de B punto de L tiene que ser igual a mu sub 0 por I. Y vuelve y juega. Bueno, entonces la magnitud del campo magnético por la integral de línea de un círculo sería 2pi por R. Esto sería mu sub 0 por la corriente que penetra la superficie. Y entonces allí decimos, bueno, ¿qué corriente está penetrando la superficie? Pero es que tomamos una bolsa. Entonces, la superficie tendría que ser penetrada, o la corriente tendría que penetrar por acá, por alguna región. Si no, no estaría penetrando en absoluto. Y entonces, esa corriente me dio 0. Y entonces, eso lo que me está diciendo es que el campo magnético en el punto P1, porque mire que todavía estamos hablando del punto P1, es 0. Entonces observen que por un método llegamos a que el campo magnético P1 era el que sabíamos y conocíamos chévere por la ley de Ampère. Pero por el otro, si le cambiamos la superficie, el campo magnético en el punto P1, pues ahora me da 0. Esto no tiene sentido, ¿cierto? Hay algo como extraño, hay algo raro. La cosa fue que Maxwell se dio cuenta de que Ampère, esa ley no le funcionaba. Que Ampère le funcionaba muy bien cuando tenía superficies así sencillitas, pero una vez la superficie pasaba por entre las placas de un capacitor, ya la ley de Ampère dejaba de funcionar. Entonces decía, no, pues que esta ley está muy bonita, tiene que ser que le falta algo. Entonces el tipo empezó a pensar ahí, a ver qué era lo que estaba pasando tan especial o tan particular entre las placas del capacitor. Y entonces ahí fue cuando se dio cuenta que entre las placas del capacitor tenía precisamente esto, tenía un campo eléctrico que cambiaba en el tiempo. Esto es lo que hace especial un capacitor, esa expresión de campo eléctrico variable. Entonces, el razonamiento de Maxwell fue el siguiente. Él dijo, bueno, si Faraday, entonces vamos a recordar qué es lo que nos decía Faraday. Si la ley de Faraday nos dice que el campo, o que más bien, que el cambio del flujo magnético era menos la fuerza electromotriz inducida. Entonces él decía,
Aquí hay una cosa interesante. Esto es un cambio en el flujo magnético y me produce una fuerza electromotriz. Entonces, tiene que ser que acá con este campo eléctrico variable lo que tengo es un flujo eléctrico variable. Tengo un cambio del flujo eléctrico. Entonces, esto no es otra cosa que una fuerza electromotriz inducida, es un campo eléctrico. Entonces, miren que Faraday nos está diciendo, un campo magnético que cambia en el tiempo o un flujo magnético que cambia en el tiempo me genera campos eléctricos. Entonces, pues si yo tengo un flujo eléctrico que cambia en el tiempo, de alguna manera tengo que ser capaz de generar campos magnéticos, ¿cierto? Eso tiene que estar conectado de alguna manera porque hay simetrías en la naturaleza que ocurren. Y entonces él dijo, bueno, recordemos que el flujo eléctrico era una integral de E punto de A, la integral sobre una superficie abierta. Y entonces, ahí fue cuando cuando Maxwell dijo, no, a esta ecuación de Ampère le falta algo. La manera como él la expresó fue la siguiente. Dijo, este es el producto punto entre el campo y el diferencial de trayectoria de un lazo cerrado. Y eso tiene que ser igual a ¿quién? Como decía Ampère, mu sub 0 por la corriente que penetra la superficie. ¿Cuál superficie? La superficie que está acá. La superficie encerrada por este lazo cerrado. O la superficie cuya frontera es el lazo cerrado. Pero a esto le voy a sumar más. Entonces vamos a poner aquí un paréntesis para compartir ese mu sub 0. Y entonces, esto de acá es la corriente real. Corriente real. Corriente por un conductor. Pero entonces a esto le hacía falta otro término. Epsilon 0, kappa, y el cambio con respecto al tiempo del flujo eléctrico. E punto de A. ¿Y el flujo eléctrico por dónde? Vamos a ponerle esto aquí. Por la superficie abierta. Cuya frontera es este mismo lazo cerrado. Entonces a esto de acá, a todo este término de acá lo llamó la corriente de desplazamiento. Y a eso, mis queridos amigos, que tenemos ahí, ahora sí completo, es lo que se conoce como la ley de Ampère-Maxwell. Y es la que conocemos también como la ecuación número 3 de Maxwell. Y ya tenemos las 4 ecuaciones de Maxwell completas, ¿cierto? Una era la ley de Gauss, la otra, la que nos decía que no existían monopolos magnéticos. Esta es la tercera ecuación. La tercera ecuación nos dice la corriente o los cambios en el tiempo del campo eléctrico me producen campos magnéticos. Y la última es la ley de Faraday, que nos dice los cambios de campo magnético me producen corrientes, me producen campo eléctrico. Y entonces, cuando
Cuando Maxwell descubrió esto, cuando Maxwell interpretó esto, dijo, pero es que acá hay una cosa muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, si el campo eléctrico cambiando en el tiempo me produce campo magnético y el campo magnético que cambia en el tiempo me produce campo eléctrico, entonces un campo está produciendo al otro. O sea, ellos se producen entre sí y se generan entre sí. Entonces no podemos tener la presencia de un campo eléctrico que cambie en el tiempo sin que me aparezca un campo magnético, que al momento de aparecer es como si estuviera cambiando en el tiempo, entonces me produce un campo eléctrico, que es como si estuviera apareciendo en el tiempo, entonces me produce un campo magnético, y así nos seguimos yendo. Y entonces, ¿esto a qué dio pie? Dio pie a pensar en que era posible que existiera una cierta forma de propagación de la energía que no requería ningún tipo de medio material. Es decir, el campo o esa propagación de energía era capaz de hacerlo a pesar de que no hubieran medios físicos. En aquella época eso fue un boom revolucionario porque se creía que las ondas solamente, o que la energía solamente se podía propagar por ondas dentro de un material. Entonces, para el sonido se necesitaba el aire, o se necesitaba el agua, o se necesitaban, en las ondas mecánicas se necesitaban la presencia de una cuerda o de un resorte. Pero eso lo que dijo es, no, hay otras ondas. Esas ondas son de campos eléctricos y campos magnéticos, y fue allí donde aparecieron las ondas electromagnéticas. Ahora miren esa ecuación de Maxwell número 3, esa ley de Ampère-Maxwell, cómo nos funciona cuando queremos hacer la revisión de ese punto 1, ese punto 1 de esta situación que teníamos aquí. Vamos a llevarnos esto por aquí. Y vamos a borrar esto. El primer caso, miren que simplemente estamos diciendo, bueno, ¿cómo funcionaría, cómo determinamos el campo magnético en el punto P1? Sencillo. Resulta que en el punto P1 no tenemos campo eléctrico que cambie en el tiempo. Entonces, todo este término de acá, todo este término que tenemos aquí al lado derecho, simplemente se hace cero porque el campo eléctrico no está cambiando en el tiempo. Entonces nos vamos a quedar ¿con quién? Con este término, donde está el campo magnético en producto punto con la trayectoria, y nos vamos a quedar con mu sub 0 y la corriente que penetra la superficie. O sea que efectivamente llegamos al mismo término de campo eléctrico para la situación original. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tenemos en la situación donde teníamos esto, donde teníamos una superficie diferente, donde no había corriente que estuviera atravesando? Pues entonces miremos qué es lo que está pasando. ¿Cómo podemos asumir esa situación? Pues vamos a expresar nuevamente esa expresión, ¿cierto? Vamos a decir que B.dl no es otra cosa que ¿quién? Que la magnitud de B por 2πr, ya sabemos por qué es 2πr, y eso es igual a ¿quién? Y ahora no va a ser igual a mu sub 0 por I, sino que vamos a tomar todo este segundo término, mu sub 0 por epsilon 0 por kappa, mu sub 0 por epsilon 0 por kappa, por la variación del tiempo del flujo eléctrico, por la variación del tiempo de E punto de A. Y entonces ahora vamos a coger lo siguiente. Vamos a decir B por 2πr es igual a ¿quién? A mu sub 0, epsilon 0, kappa,
Observen que el área no está cambiando en el tiempo, ¿sí? Entonces, como el área no está cambiando en el tiempo, se puede integrar y sacar de esa integral. ¿Y cuál área vamos a considerar? Vamos a considerar el área por el cual hay cambio de campo magnético. Miren que acá es como si tuviéramos campo magnético solo en esta región, o sea, desde acá hasta aquí. Es decir, el área por donde vamos a tener flujo magnético es como la proyección de las placas del capacitor. O sea, tenemos esta área de aquí proyectada. Y esa área proyectada ahí no es otra que pi por R al cuadrado. Entonces esto es pi por R grande. Habíamos llamado R grande al radio del capacitor. Creo que sí. Por aquí lo vemos, así, por acá al principio lo hemos llamado R grande. Entonces pi por R al cuadrado. ¿Por quién? Por el cambio temporal del campo eléctrico. Pero entonces, ¿quién es el cambio temporal del campo eléctrico? Vamos a devolvernos porque por acá lo habíamos escrito anteriormente. El cambio temporal del campo eléctrico, ¿dónde lo habíamos puesto? Aquí está. Era este término. De hecho, me lo voy a llevar para allá para no copiarlo. Vamos a copiar y vamos a llevárnoslo por allá abajo. Entonces, esto era el cambio temporal del campo eléctrico. Vamos a anotarlo por aquí. Simplemente para poderlo reemplazar. Entonces, teníamos magnitud del campo magnético por 2pi r igual a mu sub 0, epsilon 0, kappa, r grande, y el cambio del campo eléctrico era la corriente I sobre kappa, epsilon 0, pi, r grande al cuadrado. Se me cancelan epsilon 0 con epsilon 0, kappa con kappa, r grande al cuadrado con r grande al cuadrado. Y, bueno, aquí me faltó un pi arriba. Pi con pi. Y entonces llegamos a que la magnitud del campo magnético es mu sub 0 por I. Todo lo de abajo se me fue y me quedan 2pi r pequeñita. Entonces, a eso que acabamos de llegar, miren que es exactamente a la misma expresión a la que habíamos llegado cuando teníamos la superficie plana. Entonces, independiente de si tenemos la superficie plana o la superficie en forma de bolsa, el campo magnético en el punto P1 tiene que ser exactamente igual, independiente de la superficie que tomemos. Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Ahora, con esta nueva incorporación, con esta ley de Ampère-Maxwell, también podemos determinar cuánto es el campo magnético dentro de las placas del capacitor. Es decir, yo puedo decir ahora, voy a tener acá las placas del capacitor y yo sé que allí hay un campo eléctrico, ¿sí? Yo puedo determinar ahora cuánto es, por ejemplo, en un punto por acá, cuánto es el campo magnético, porque dentro de las placas de un capacitor también hay campo magnético, ¿cierto? Eso estará ubicado a una cierta distancia R minúscula, y entonces para resolver qué es lo que tengo que hacer, simplemente tomar una amperiana que vaya por acá, de radio R, que me encierre una superficie. Esa superficie será esta superficie, pues por simplicidad, simplemente la superficie plana. Y entonces ahora ya sí puedo aplicar la ley de Ampère-Maxwell y decir, es que entonces el B punto de L es ¿quién? Es
la magnitud de B por 2πr, R pequeñita, y esto va a ser igual a quién, a mu sub 0, epsilon 0, kappa, por el área, por pi R2, porque ese sería el área a través de la cual está cambiando el campo eléctrico, por la variación de ese campo eléctrico, que sería I sobre pi pequeñita, R cuadrado grande, kappa epsilon 0. Se me va pi con pi, se me va kappa con kappa, se me va epsilon 0 con epsilon 0, y me queda entonces que la magnitud del campo en el punto P2, cuando R es menor que el radio de las placas, es igual a mu sub 0 por I por, por R, ¿sí? Porque acá tenemos una R y acá tenemos una R al cuadrado. Entonces R sobre 2pi por R grande al cuadrado. R grande al cuadrado es una constante. Todo esto de acá es un valor constante. O sea que es dependiente simplemente del radio del punto donde estoy tomando, donde quiero evaluar eso. ¿A qué vamos a llegar? Vamos a llegar a lo siguiente, que si yo grafico el campo magnético, o la magnitud del campo magnético más bien, con respecto a R, dentro de las placas del capacitor, o sea, para los R menores que R, ese campo magnético va a ser, va a ser una línea recta, va a ser constante. Y a partir de ese punto, o sea, ya por fuera, miren que va a caer como 1 sobre R al cuadrado. Entonces, esto es proporcional a R pequeñito y esto es proporcional a 1 sobre R. Bueno, ya como para culminar, muchachos, y todo esto que hemos visto hasta el día de hoy, esto lo desarrolló Maxwell cuando tenía 33 años. Él encontró sus ecuaciones o publicó sus ecuaciones de Maxwell a los 33 años. Una cosa interesante y algo que estaba leyendo anoche para preparar la clase de hoy es que la forma en la cual Maxwell presentó sus ecuaciones no fue la forma en la cual las conocemos. Él presentó en su primera versión, presentó 20 ecuaciones con 20 incógnitas y hablaba de una cantidad de términos bastante complejos, ¿sí? Él hablaba de unas presiones magnéticas y otros terminología un poco más compleja, pero fue otro científico eh, que obviamente no tiene reconocimiento como tal, quien puso las ecuaciones de Maxwell en la versión actual. Maxwell publicó esto, como les decía, a los 33 años, a los 48 se murió de un cáncer de estómago, o sea que él realmente no alcanzó a ver el alcance de esto que desarrolló. Sin embargo, él predijo o sea, que tenían que existir las ondas electromagnéticas, como les decía. Después de su muerte, después de que Maxwell muere, Helmholtz, otro científico, le pide a su estudiante se llamaba Hertz, que de pronto escuchan esos dos nombres y se les hace conocidos. Entonces Helmholtz le pide a su estudiante Hertz que demuestre que las ondas electromagnéticas existen, como su tesis doctoral, y Hertz inicialmente dice que no, que él no tiene los equipos adecuados para mostrar eso, pero después, unos 7 años después, ya dice, listo, ya yo creo que ya está la tecnología para poder desarrollar esto. Se demoró 2 años,
esa continuidad entre las placas del capacitor era que allí hubiera un dieléctrico, que era un dieléctrico que tenía una constante dieléctrica igual a 1. Pero ellos pensaban, o Maxwell pensaba en aquel momento, que eso era lo que conocían en esa época como el éter, ¿sí? Que era una sustancia que rodeaba todo y que era intangible, inolora, incolora. Y sin embargo, pues esa fue la manera como él logró explicar la presencia de esa corriente de desplazamiento. Entonces él decía, es que las moléculas del éter se están alineando de la misma forma que las moléculas de un dieléctrico se alinean. Realmente ya sabemos que ese no es el caso y que lo que ocurre allí es precisamente que la presencia de ese campo eléctrico variable, perdón, produce campo magnético, puede producir campo magnético. Bien, hasta aquí la clase de hoy, muchachos. Si tienen de pronto alguna duda, por favor me cuentan.